hablamos de la sabiduría de Salomón, tenemos que ir pues a la Escritura, al primer libro de los Reyes, al capítulo 3, versículo 5. Ahí vamos a encontrar el relato cómo Salomón subió a ofrecer sus sacrificios. Cuando sube a ofrecer sus sacrificios, dice que ofrece 1000 sacrificios. Y esa noche en Gabaón se le aparece Jehová en sueños. Cuando se le aparece en sueños, dice la Escritura, que Dios le hace una pregunta al joven rey. Y la pregunta es, ¿qué cosa quieres que yo te dé? Esa fue la pregunta. Por eso la sabiduría de Salomón tiene su aspecto divino, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Todo lo que Salomón va a recibir viene del cielo, pero tiene su aspecto humano. Es decir, ¿por qué Salomón pidió lo que pidió? ¿Qué lo motivó a pedir sabiduría? ¿Por qué no pidió dinero? ¿Por qué no pidió mujeres? ¿Por qué no pidió cosas materiales? ¿Por qué no pidió largura de días? Salomón pidió sabiduría. Y entonces, hermano, cuando entramos allí, nos damos cuenta, hermano, que en el Nuevo Testamento tenemos, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente, dice la Escritura. Santiago dice, a ti te falta sabiduría, pídesela a Dios. Imagínense, hay creyentes orando al Señor por cosas materiales. Tenemos el ejemplo de Salomón ya, pero en nuestro cristianismo tenemos gente orando por cosas materiales. Santiago nos dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios y Dios te la va a conceder. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en este pensamiento. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice el apóstol Pablo haciendo una analogía, ¿verdad? Dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya crecí, dejé las cosas que eran de niños. ¿Sabe quiénes son los niños? Los que primero hablan, luego piensan y luego juzgan. Hablan sin pensar, juzgan sin pensar. Es decir, hablan más de lo que debieran. Se apresuran a decir las cosas, se apresuran a emitir un juicio, se apresuran a meterse en problemas. Esos son niños espirituales. El que es niño dice que habla, piensa y juzga. Cuando ya no se es niño, entonces la persona juzga, piensa y habla. Y algunas veces ya ni ganas de hablar da. ¿Por qué? Porque nuestras palabras hacen una diferencia. Tenemos que pensar en lo que vamos a decir. Tenemos que pensar en cómo resolver el asunto. Tenemos que pensar en cómo edificar una vida. Tenemos que pensar no en nosotros mismos, pero tenemos que pensar en los demás. El asunto de la sabiduría es un asunto muy interesante en la Escritura. Todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos que Dios nos guíe. Todos necesitamos una ética para glorificar el nombre del Señor. Continuamos en un minuto con este tema, la sabiduría de Salomón, y vamos a seguir hablando un poquito de cada cosa. Amén. Vamos a ir pues a un pequeño receso y volvemos en un minuto. Dios les bendiga. Por eso cuando analizamos lo de Salomón, mire, vamos a avanzar en la sabiduría de Salomón. Dios le pregunta y el joven responde. Pero mire, Salomón, según segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Salomón era hijo de una promesa. En primer lugar, Dios le promete a David un hijo que se va a sentar en su trono. Cuando David le sube el deseo de construirle casa a Dios, Dios le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Y le hace una promesa, no faltará.
ninguno de tus hijos que se siente en el trono, no te va a faltar. Y Salomón es el que Dios designa, Salomón es el que Dios quiere que sea el rey. Usted puede ver en esto, Salomón antes de nacer, ya Salomón está dentro de un plan divino. A veces cuando nosotros no comprendemos esto, nos cuesta entender la mente de Dios. Déjenme le doy un testimonio rápidamente. Cuando yo empecé con la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que empecé a ir a las primeras convenciones allá por el año 2000, siempre cuando uno se acerca con ministros, te abrazan, te saludan y te dicen, Dios te bendiga, siervo, ¿cómo estás? ¿Y dónde pastoreas? Pues en Arbon, estamos en Washington. Y yo recuerdo que varios ministros ancianos me decían, ¿cuántos años tienes en el pastorado? Yo tenía 1 año, y después tuve 2 años, después tuve 3 años, pero pues imagínense 2, 3 años de ministerio pastoral comparado con 40, 50 años de pastores que son grandes figuras dentro de nuestra denominación, grandes hombres de Dios, testimonios poderosos, hermano, gente de Dios que mi alma te alaba, pues uno se siente pequeño, ¿verdad? Pero un día estaba leyendo mi devocional en Jeremías capítulo 1 y cuando llegué al verso 5, hermano, Dios me dio una palabra. Dios me dijo literalmente, ahí en Jeremías dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo no solamente te aparté, pero te santifiqué, te llamé y te di por profeta a las naciones, le dicen a Jeremías. Pero la Biblia tiene esto interesante, cuando tú lo lees y estás en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla a ti. Yo sentí que me habló a mí y Dios me dijo, la próxima vez que te digan cuántos años tienes en el ministerio, le vas a decir que toda tu vida. Porque tú no tienes 1 año en el ministerio, tú no tienes 2 años en el ministerio, tú no tienes 3 años en el ministerio. Tú fuiste llamado a este ministerio desde antes de nacer. You was born for this. Yo nací para esto. Todo lo que yo pasé en el mundo, todo lo que yo pude haber hecho o no pude haber hecho, eso fue parte de mi preparación para llegar a ser un ministro de Jesucristo, para comprender, para entender, para abrir mi corazón, para reconocer no solamente mi pecado, pero todo aquello que me sobrevino por una actitud desobediente. Todo eso nos capacita a nosotros para ser verdaderos ministros del Evangelio. Por eso, hermano, cuando vamos a la sabiduría de Salomón, nos damos cuenta que Salomón es el hijo de una promesa que Dios le dio a David. Pero en segundo lugar, Salomón es el hijo que ha recibido en su corazón los consejos de su padre y de su madre. El libro de los Proverbios, déjenme le leo tantito ahí en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios capítulo 3. Esto es David enseñando a Salomón. David instruyendo a Salomón. Todo el tiempo del capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, todo el tiempo va a hablar de sabiduría. Todo el tiempo va a hablar de mandamiento. Todo el tiempo va a hablar de ley. Todo el tiempo va a hablar, hijo mío. Mire cómo empieza el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hijo mío, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el Padre al Hijo, a quien realmente quiere. Le dice David a Salomón, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y de sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas la sabiduría, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella, es decir, con la sabiduría. Cuando tú eres sabio, dice, hay largura de días en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. En el 4 dice, hijo mío, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Bueno, hay mucho consejo en estas páginas. Usted léalo en casa. Va a ser el consejo de David instruyendo a Salomón. Cuando usted va por ahí por el capítulo 7, aún hasta el capítulo 8, mire un consejo ahí que ya lo hemos repetido, ¿verdad? Pero dice, hijo mío, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Mire este consejo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Acá tenemos una frase que siempre repetimos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Salomón fue instruido por su padre David, fue instruido por su madre. Su padre hablaba de la sabiduría como algo muy preciado. Su padre tenía tanto valor por estas cosas que le decía a su hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No se lo decía una vez, se lo decía todos los días y le enseñaba la clave. Mira, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabe por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Porque toda sabiduría, dice Santiago, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y tú no puedes recibir nada que venga de Dios si tú estás en pecado. El Espíritu Santo no puede obrar en ti si tú estás en pecado. El temor a Jehová es no solamente el respeto, pero el obedecer sus mandamientos, el obedecerle a Él como a un padre, el allegarnos delante de Él y esperar que Dios utilice nuestra vida para los planes y propósitos que Él tiene. La sabiduría que vamos a recibir es una sabiduría para bendecir a su pueblo. Es una sabiduría para glorificar el propósito eterno. Es una sabiduría para ensanchar su reino. Es una sabiduría donde el bien espiritual se va a hacer material en nuestra vida y solamente se da en la obediencia, en el temor, en el amor a Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría. Fuera del Espíritu Santo no hay sabiduría. Por eso, para que el hombre sea sabio, se requiere que tema al Señor. En otras palabras, en español, necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne, dirija nuestras vidas, nos dé forma, trabaje con nosotros, haga con nosotros como Él quiera. Así como el alfarero, así también nos dé forma, nos guíe por esos caminos para que Él revele esa sabiduría divina, esa sabiduría del cielo para todos aquellos que caminamos
sobre la tierra. Vamos a seguir hablando en unos minutitos más acerca de la sabiduría de Salomón, pero acá tenemos un padre emocionado por la sabiduría, emocionado por las cosas espirituales, un padre comprometido. Lo que un padre ama es lo que va a transmitir a su hijo. Yo no sé cómo alguna gente quiere que sus hijos vengan a la iglesia si ellos no vienen. Nosotros no podemos mandar a los hijos a la iglesia, nosotros tenemos que venir con ellos. Y no solamente eso, demostrarle que nosotros amamos estar en la iglesia, amamos leer su palabra, amamos orar delante del Señor, amamos ofrendar, amamos diezmar, amamos glorificar su nombre, amamos a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Y esa es una pasión que hay en aquel que realmente tiene el temor de Dios en su corazón. Seguimos en unos minutos, vamos a hacer un corte. Mire, nuestra hermana Alejandra se enfermó, pero ahora nos trajeron It tastes like mocha frappuccino, right? Mocha frappuccino, mire, frío para la temperatura. Prepárese un cafecito, hombre, un chocolate, no sé, lo que la hermana quiera preparar ahí en la casa, lo que su esposita le quiera preparar. Ahí, si no, prepárale usted a ella, pero gocémonos ahorita en el segmento que sigue, ¿ok? Dios les bendiga, estamos en su programa Una Cita con Dios. Continuamos. Amén. Regresamos con su programa Una Cita con Dios y su palabra. Estamos hablando de la sabiduría de Salomón. Hemos ido poniéndole un poquito de cada cosa para variar un poco. Les recuerdo, estas pláticas no son una prédica, pero son una meditación acerca de ciertos aspectos, en este caso el aspecto de la vida del rey Salomón. Lamentablemente algunas personas, no sé, erróneamente, tienen algunas enseñanzas. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer, Dios es poderoso para hacerlo, pero por ejemplo yo me he encontrado con personas que un ejemplo, predican y están esperando que Dios en el momento que estén en el púlpito les conceda la palabra. Dios es poderoso para hacerlo, yo no digo que no, ¿verdad? Pero la experiencia me dice a mí que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. De alguna manera, hay gente que se autojustifica o se esconde a través de cosas espirituales para no tener la responsabilidad de una capacitación formal. Bueno, dentro de la historia de la iglesia también se dio en tiempos pasados que muchos de nuestros ministros no eran muy atraídos hacia la escuela bíblica. El día de hoy todo eso ha ido cambiando. Tenemos que capacitarnos sin dejar la oración, el fervor, la fidelidad. Las dos cosas son buenas. Tenemos que guardar un equilibrio entre las dos cosas. Hubieron personas, todavía hay personas incluso en algunos de nuestros países quizás, donde no creen en una educación formal, no creen en una educación teológica. Pues bien, la sabiduría de Salomón tiene elementos humanos y tiene su elemento divino. Ya he estado explicando algunas cosas. Ahorita déjeme explicarle otra cosa en la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón vino por la oración de su padre. Déjeme leerle el Salmo 72. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. El Salmo 72, en muchas de las Biblias, en la división principal, dice el reino de un rey justo. Y más abajo dice para Salomón o por Salomón, porque el Salmo es una oración. Dice David, que es su padre, orando, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará
al opresor. Dice que te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días, en los días de este rey, florecerá la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él, ante este rey, se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas serán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mire lo que dice David orando. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y dice la última línea del Salmo, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Acá tenemos un elemento, hermanos, que nosotros pasamos por alto. La oración de un padre por su hijo. La oración de David pidiendo para Salomón lo que iba a hacer en su reino. Él era rey y sabía que su hijo necesitaba que Dios lo bendijese. Sabía que su hijo estableciera un reinado de justicia. Salomón es tipo de Cristo. El reino de Salomón, dice la Escritura, que el oro y la plata se multiplicaron en el reino de él. Cuando David pide por su hijo en su posición de rey, no solamente pide por sabiduría, pero pide por acciones justas. Todo el día se ora por él. Un padre que comprende a qué su hijo es llamado en la vida es un padre que orará fervientemente delante del Señor. Son las oraciones de un padre que es rey. Son las oraciones de un padre que conoce a Dios. Son las oraciones de un padre que no solamente instruye al hijo en estos aspectos de sabiduría, pero es un padre que la practica. Es un padre que está allí para derramar su alma delante del Señor por su hijo. Por eso cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué cosa te he de dar? Pídeme que yo te lo daré. Salomón sabía qué pedir. Salomón sabía que la sabiduría era lo que su padre le instruyó. Su madre también le dio consejo. En Proverbios capítulo 31 lo vimos el programa pasado, cómo empieza Betsabé a hablarle al rey Lemuel. En este caso Lemuel es otro nombre de Salomón. Jedidías también es otro nombre de Salomón. Pero en la descripción de Proverbios 31 tenemos a una mujer que dice que es de gran precio, de gran valor. Betsabé fue la que escribió este proverbio. Betsabé fue la mujer que inspiró este proverbio. Betsabé es la mujer de Proverbios 31, una mujer sabia, una mujer hacendosa, una mujer que con sus manos edifica, no derriba, edifica. Una mujer que no solamente era bella, pero que su esposo la alaba, sus hijos la alaban, todo mundo alrededor de ella la alaba, sus criadas la alaban. Es una mujer que tiene una palabra de bendición para todos los que le rodean.
toma decisiones y engrandece el bien familiar, camina y salen flores. Hermano, todos esos ejemplos Salomón los tenía, los vio, creció con ellos, pero falta un elemento más. Los maestros de Salomón fueron el profeta Natán, fueron el vidente Gad y fue el sacerdote Sadoc. Eran hombres de Dios. Salomón se sentaba en las rodillas del profeta Natán a escuchar de él la voz de Dios. Un profeta, hermano. Mire, su padre era rey, su madre una mujer sabia, su maestro es el profeta Natán, es el vidente Gad, es el sacerdote Sadoc. Son hombres que lo único que hablan es la palabra. A mí me emociona esto, porque si nuestros hijos escucharan todo lo que Salomón escuchó, nuestros hijos pidieran sabiduría. Si nuestros hijos fueran educados como Salomón fue educado, si me escucharan a mí, si lo escucharan a usted, hablar con emoción de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, nuestros hijos pedirían otra cosa. Pero a veces nosotros nos perdemos en una vida materialista. A veces nos faltan los valores, nos faltan todo ese tesoro espiritual que está en la palabra. Por eso cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué cosa quieres que te dé? Él mira al profeta Natán. Yo quiero ser como el profeta Natán. Yo quiero ser como el vidente Gad. Yo quiero ser como el sacerdote Sadoc. Yo quiero ser rey como mi padre. Yo quiero ser sabio como mi madre. Tenía a su alrededor columnas, un cerco de gente sabia, de gente que era lo mejor de Israel. Por eso cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué cosa quieres que te dé? El muchacho no dudó y le pidió sabiduría y Dios se la dio. Se le entregó y le dijo, te voy a hacer el hombre más sabio, te voy a hacer el hombre más rico, vas a vivir más años. Tu reino, tu fama que tú vas a tener, no va a haber hombre más rico ni más sabio en toda la tierra como tú. Y fue una promesa que hasta el día de hoy, ninguno de los ricos de este mundo se le iguala a Salomón. Ninguno. Name it, dígame quién. Ninguno de ellos se iguala a Salomón. Ninguno. Porque fue una promesa hecha por Dios. No sé qué hubiera sido de mí, vagando en este mundo, no sé. Tal vez en el sepulcro, tal vez, o atado de cadenas hasta morir. Oh santo, santo, gracias te doy, porque me rescataste, mi rey. Es tan maravilloso tener la presencia de Cristo en el corazón. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Puedo gritar que mi vida cambió. Espíritu de Dios del reino de Israel, potencia que el Señor un día escogió, pero extendió su reino en todo ser. Yo que vivía desorientado, como yo muchos encontramos en un mundo descontrolado, pedimos misericordia al Señor. Así como me has rescatado, también extiéndele tu mano a aquel que está necesitado de tu fuerza y de tu luz. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Puedo gritar que mi vida cambió.
tocaste, Señor, fluyó tu Santo Espíritu en mí, con tu preciosa sangre sentí tu fuego, tu presencia en el corazón. En ese instante pude sentir que tú estabas luchando por mí, porque era oveja de tu redil, y a tus ovejas nadie te las quitará. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Puedo gritar que mi vida cambió. Espíritu de Dios, del reino de Israel, potencia que el Señor un día escogió, pero extendió su reino en todo ser. Yo que vivía desordenado en lo más profundo del fango, y tú, Jesús, me levantaste, me has puesto sobre la senda de Dios. Así como me has rescatado, también extiéndele tu mano a otros como a mí me tomaste, con tu mano y con tu amor. Señor, mi gran Señor, con tus lazos de amor y de poder me pudiste alcanzar. Puedo gritar que mi vida cambió. Espíritu de Dios, del reino de Israel, potencia que el Señor un día escogió, pero extendió su reino en todo ser. Señor,